contar concretamente en el marco o en el contexto de este nuevo Día por la Memoria que vamos a conmemorar concretamente mañana y cuyas actividades obviamente se vienen realizando ya durante todo el mes. Así que vamos a saludar a Matías Ayastuy, que es actualmente director de Derechos Humanos en la ciudad, en la municipalidad de Gualeguaychú. Matías, gracias por atendernos. Buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo están? Bueno, hoy por hoy sos un funcionario que está desarrollando justamente su tarea al frente allí del área de derechos humanos en la comuna de Gualeguaychú. Sos un dirigente, me imagino, de los derechos humanos y concretamente me encantaría que le puedas contar brevemente a la gente que nos sigue, que nos mira todos los días, cómo es tu historia, tu tremenda historia, justamente cuando se conmemora nuevamente el Día de la Memoria. ¿Qué es lo que ha pasado en tu familia? ¿Vos quién sos e hijo de quién sos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tomarse un tiempo para este tema que nos parece sumamente relevante. En segundo lugar, les tengo que comunicar que en realidad no soy más director de Derechos Humanos desde hace muy poco tiempo Ah, de la Municipalidad de Gualeguaychú. No tenían por qué saberlo, digamos, no hay ningún problema por eso. Tiene que ver con una propuesta de trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tomó la decisión de conformar la delegación en Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos, así que tuve que dejar de trabajar como director de Derechos Humanos acá en la Municipalidad de Gualeguaychú para asumir, digamos, una responsabilidad en lo que es el Consejo Federal de Derechos Humanos en la provincia de Entre Ríos. todo un Eso desafío, me imagino. Sí, un nuevo y hermoso desafío porque en realidad hay un camino hacia adelante, digamos, para transitar. Hay un equipo de personas que dependen de esta secretaría y que están para sumarse a esta propuesta, a este proyecto. Así que verdaderamente es muy linda la invitación que nos han hecho y bueno, seremos parte de un equipo de trabajo con otras compañeras y compañeros que ya vienen llevando adelante este tipo de trabajo. Matías, perdóname que te interrumpa, pero simplemente para saber, ¿serías como el representante de Entre Ríos o por Gualeguaychú? No, sería un nexo entre Nación y la provincia de Entre Bien, Ríos, perfecto, exactamente. perfecto, perfecto. Ahora sí, adelante con tu historia. Bueno, qué decir, es un poco extenso, pero por ahí en estas fechas nos gusta primero presentarme como un militante de derechos humanos, ¿sí? De hace unos cuantos años, de haber participado en distintos organismos, en Hijos Rosario, cuando se fundó hace muchos años, y en Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, que es una organización que si bien se llama Madre, nuclea a quienes somos familiares directos y amigos de víctimas del terrorismo de Estado, en su mayoría nacidas en Gualeguaychú. En mi caso particular, tengo a mi papá y a mi mamá, que fueron desaparecidos el 6 de diciembre de 1977, fueron secuestrados durante la última dictadura militar, y a una tía y a un tío que también fueron secuestrados en el 78, que también son víctimas y aún permanecen desaparecidos por la última dictadura militar. Tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, de haber sido recuperado y haber estado con mi familia biológica desde las pocas semanas en que secuestraron a mis padres, y de haber podido nacer y crecer y vivir toda mi vida felizmente con una identidad que supe quiénes eran mis padres, qué pensaban, qué militaban, cuáles eran sus ideas, sus gustos, y que de alguna manera es lo que no han podido tener las cerca de 400 víctimas de hijos de desaparecidos, hijos e hijas de desaparecidas, que las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Matías, Eh, Matías, ¿cómo pudiste sobrevivir vos? en la noche en que secuestran a mis padres, al poco tiempo me secuestran a mí y permanezco desaparecido durante algunas semanas. Rápidamente mi familia, mis abuelos maternos y mis abuelos paternos también,
viajan a Buenos Aires, que es donde vivían mis padres, y me empiezan a buscar, a mover cielo y tierra, a buscar por todos los contactos y posibilidades que tenían a su alcance. Y bueno, después de ir varias veces, reinciden en un lugar que se llamaba la Casa del Menor y la Familia, dependiendo del Ministerio del Interior, en plena dictadura militar. Y bueno, a mí me llevan el 7 de diciembre, bueno, el 23 de diciembre de ese mismo 1977, cuando yo tenía 9 meses, mis abuelos maternos, el Tata y la Búa, les decimos nosotros, pero les decíamos, pero son Enrique y Elvira, bueno, logran recuperarme de un instituto de cuidado de salud que, bueno, tenía que ver con un tratamiento que yo estaba llevando adelante porque tenía una enfermedad importante en ese momento. Y bueno, me traen a Gualeguaychú y me crían mis tíos biológicos, que, bueno, son quienes para mí todavía siguen siendo mis padres, que son Guillermo Almeida y Estela Buñuel. Matías, ¿por qué no nos decís los nombres de tu papá y tu mamá? Porque después quiero hacerte la siguiente consulta, digamos. ¿Cómo Bueno, eran? yo tengo dos papás y dos mamás. Tengo. Ajá, Mis padres biológicos, que son quienes me parieron y quienes me criaron los primeros meses de mi vida, y se llaman Jorge Ayastuy, que es de Bedia, provincia de Buenos Aires, y Marta Buñone, que es de acá de Gualeguaychú, y mis padres de crianza, que me criaron después de los 9 meses, que son Guillermo Almeida y Estela Buñone, con quienes me crié los primeros 18 años de mi vida en la ciudad de Villaguay, que era donde residían ellos en ese momento. bien. Matías, vos te enteraste no hace tanto tiempo que podrías tener un hermano o una hermana. ¿Cabe esa posibilidad? Contanos cómo y a partir de qué dato. Bueno, acá también tengo que aclarar por una cuestión casi de principio. Tengo 4 hermanas de crianza, ¿Está bien? ¿sí? Sí. Que, que son tan hermanas como cualquier otra hermandad que exista en el mundo. Por otro lado, es verdad que hace alrededor de entre 10 y 15 años, cuando yo tengo 46, ya tenía alrededor de 30, digamos, eh, me, me entero a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se llama la CONADI, que mi mamá cursaba un embarazo en el momento en que fue secuestrada. A partir de ahí, bueno, me pongo en contacto con abuelas, en ese momento vivía en Rosario, con abuela Rosario, e iniciamos una campaña de búsqueda para ver qué información podíamos encontrar, porque bueno, soy uno de las tantas familias que buscan a los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar. A raíz de esa investigación, donde abuelas cumplió un papel central y preponderante, y también tuvimos un gran respaldo de la CONADI, pudimos encontrar otros testimonios muy valiosos de otras personas, mujeres valientes y fuertes, compañeras de militancia de mi mamá, que nos confirmaron, bueno, brindando su testimonio, que efectivamente mi mamá cursaba un embarazo. Diana Raskin, Beatriz Blanco, entre otras compañeras de militancia y de vida, pudieron confirmarnos esa información. Bueno, nosotros no tenemos todavía, lo seguimos buscando, como todos los 300 nietos y nietas que todavía faltan encontrar. Matías, mañana hay una nueva histórica marcha, obviamente para recordar y conmemorar este Día de la Memoria, de la Verdad, de la Justicia, 47 años del golpe cívico-militar en la Argentina, pero también se hace mucho hincapié este año en que son 40 años donde se ha dado una democracia ininterrumpida y hoy más que nunca hay que con mucha fuerza defender esa democracia. Yo ayer charlaba
charlaba con algunos dirigentes de derechos humanos aquí en la ciudad de Paraná y siempre hablamos de todas las organizaciones que obviamente mantienen viva esta memoria, que marchan todos los 24 de marzo, pero qué importante que la familia en conjunto pueda movilizarse, pueda estar presente y pueda también ser parte de esa marcha. Digo, terminar, porque todavía aún existe lamentablemente esa especie de grieta en que distintas organizaciones de derechos humanos, gente que como vos ha tenido historias tan tremendas, participan de estas marchas, pero hay como un sector de la ciudad o de la comunidad que sigue creyendo que eso le pasó a otros. ¿Qué mensaje les darías vos a esas personas que todavía es como que sienten que esta historia les pasó por un costado y que les pasó a otras personas? Sí, es un desafío muy grande porque el contexto actual, digamos, hay una batería de mensajes muy fuerte por parte de una parte de los medios masivos de comunicación y a su vez hay un desconocimiento bastante importante por ahí de lo que tiene que ver con la historia reciente de nuestro país, que hace que el contexto por ahí no sea el más sencillo para poder abordar estas temáticas. De todos modos, comparado con unos años atrás, creemos que estamos avanzando un montón. Nosotros entendemos que durante el golpe de Estado se llevó adelante un plan sistemático de exterminio que denominamos como genocidio y que de ninguna manera las víctimas de genocidio son solo las víctimas directas. ¿Sí? El genocidio es un mecanismo para exterminar a un sector de la población o a una nacionalidad por su forma de pensar, por sus costumbres, por su religión, por sus ideologías, por distintas cuestiones. Y las víctimas del genocidio es la sociedad en su conjunto. Eso es lo primero que nosotros entendemos. Y no solamente quienes tenemos un familiar directo, que por supuesto que también en cierto modo nos concebimos como víctimas, pero fundamentalmente tiene que ver con todas las consecuencias que como comunidad nos dejó el golpe de Estado en la Argentina. La política, las consecuencias culturales, las consecuencias económicas, las consecuencias políticas, las consecuencias culturales que tienen que ver con el miedo instaurado y con la amenaza de que si se llevan adelante determinadas políticas económicas puede volver a haber un golpe de Estado. Si se llevan adelante determinadas políticas reparatorias o los juicios por justicia y nunca por venganza, amenaza de golpe de Estado. Toda una política del miedo que se basó en la metodología siniestra utilizada durante el golpe militar y después fundamentalmente lo estamos viviendo en el presente, todo lo que tiene que ver con la instauración de políticas económicas, con un modelo neoliberal de concentración y acumulación de riqueza en un sector cada vez más pequeño, desfavoreciendo a las mayorías populares, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera, parte de esa política económica que el año pasado, que hace 47 años se llevó adelante con las armas y con los militares, entendemos que hoy tiene una nueva metodología, que algunos le dicen lawfare o se puede llamar de distintas maneras, pero que concentra un sector fundamental del poder judicial de nuestro país, un sector importante de las empresas de comunicación y de algunos medios de comunicación de nuestro país, y un sector vinculado al sistema financiero, ¿no es cierto? De alguna manera, esos tres sectores, o digamos el sistema financiero o el empresarial y el sistema judicial, por ahí con una complicidad de una parte de medios de comunicación, intentan llevar adelante políticas que tienen que ver con las políticas que se llevaron adelante durante la dictadura militar. Por lo tanto, entendemos que las consecuencias y lo que pasó con el golpe de Estado nos pasó a todos, nos pasó a la mitad de la población que no puede llegar a fin de mes con un salario para garantizar la canasta básica, le pasó al que durante mucho tiempo se quedó sin escuchar a los músicos o sin leer a los poetas y escritores que fueron prohibidos y censurados durante la dictadura. Y les pasó a las nuevas generaciones que crecieron en un contexto de una democracia con un montón de deudas y con un montón de dificultades y de desafíos, pero que por supuesto, como decías vos, tenemos el desafío y la inmensa convicción de que tenemos que hacer todo lo posible para mejorar y para transformar de acuerdo a los sueños que tenían nuestros queridos 30.000 desaparecidos. Bien, Matías Ayostuy, entonces gracias por contarnos esta historia.
tu historia personal y también gracias por este mensaje, parte de concretamente estos ejes que estabas planteando y que hacen que tengan que ver todos los argentinos con esta cuestión que pasó lamentablemente en la etapa más oscura de la Argentina, nos convoque a todos y sea parte también de los ejes que se van a leer en el documento mañana a nivel nacional. Matías, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande.